Disculpan que hubo un bajón de corriente y se me fue el internet y, y me desconecté. Voy a invitar a Nelson nuevamente. ¿Estamos? Ajá, sí estamos. No te veo, pero sí estamos. Ok, sí, sí, estoy contigo otra vez. Ok. Perfecto. Sí, Bueno, hubo una desconexión de la red. sí, me lo imaginé, porque te escribí por WhatsApp, ¡hey, hey! ¿Qué pasó? Y nada, no. Eso aquí no es Tranquilo. extraño, eso sucede muy a menudo. Sí, tengo experiencia. Bueno, Este, bueno, te digamos. estaba contando que según el planteamiento de este autor, eh, cada uno de nosotros conocía a un personaje diferente y la razón es porque esos personajes, o sea, mira qué interesante como todo se cruza también. Yo me acuerdo cuando estudié filosofía, estudié un autor que se llamaba Bertrand Russell, Ujú, que habló de que nosotros solamente conocíamos la imagen que nosotros construíamos de las cosas. No conocemos nada, sino la imagen. O sea, yo toco algo y mi sentido me dice, mira, estás tocando algo que es así, asado y cocinado. Lo saboreo, lo huelo, lo veo o lo escucho claro. y con toda esa información que perciben mis sensores, mi Me hago cerebro un... incluye una imagen, pero a la final yo lo único que conozco es la imagen, no conozco la cosa, ni a las personas, Claro, ¿ok? claro. Y entonces si yo con lo único que conozco es la imagen, no conozco las cosas ni las personas, el planteamiento de la película Matrix, lo que está allá afuera es una película. Entonces volvemos a que todo está Es una aquí. película. Exactamente. Es una película que está hecha. Yo me acuerdo que una vez hablando acerca de Neil Donald Walsh, eh, de su libro Conversaciones con Dios, Ujú, él explicaba que que Dios en su infinito poder creador, en su magnificencia, lo único que no podía hacer era vivir la experiencia. Y entonces nos creó a nosotros para vivir la experiencia. claro, Nos creó este plano para vivir la experiencia claro. y después nos está esperando allá arriba que vayamos de regreso, pero no para jugarnos, sino, hey, échame el cuento. ¿Cómo te fue? Alimentarse la experiencia. ¿Qué tal? Eso está, eso está interesante, eso está muy interesante. Sí, Esta visión está muy interesante. esa es la visión de Neil Donald Walsh que a mí me parece la más, por lo menos la más acertada de las que a las que yo me he aproximado. Este, claro, y con esa concepción tú dices, bueno, también ves la evolución del ser humano, ¿no? También dices, bueno, como dicen las personas, no, los niños, los mayores, ¿no? Y uno mismo. No, ahorita los niños son muy evolucionados, muy avanzados. Y evidentemente, partiendo de esa concepción, dice, bueno, claro, ahí vienen con una cantidad ya de información que no teníamos en otro momento, ¿no? Claro. De hecho, Son almas que tienen ya un contenido previo que se ha acumulado en ese campo o que Dios ha acumulado para darle a esas almas, ¿no? cada nueva generación viene mejor preparada que la anterior, por una cantidad de cosas que se van sumando. No solamente la información, sino también la genética. O sea, nosotros somos el resultado de lo que fueron nuestros ancestros. Claro. Pero Y cada, somos la progresión geométrica.
de lo que hicieron nuestros ancestros. Porque no son mis padres, no son mis abuelos, no son mis bisabuelos. Claro, Son 7 millones de años sobre el planeta Tierra evolucionando. Y entonces, y la siguiente generación, biológicamente, bueno, de hecho, sin irnos muy lejos, tú sabes que en 1990 ujú, un niño nacía con la cantidad de plomo en la sangre que hubiera matado a un hombre de 100 kilos en 1930. ah, claro, 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 Así. O sea, eso es un cambio biológico en el curso de 60 años. sí. Imagínate 7 millones de años. Son dos generaciones, Exacto. que son dos generaciones, porque las calculan creo que en 25 años. Este, Nelson, ¿cómo la biodanza, y para retomar el tema del que íbamos a hablar, cómo la biodanza nos puede ayudar? Porque hay mucha gente que no la conoce o que la ha visto, sabe algo de ella y le parece intrascendente, le dice, bueno, nada, 10 personas en un salón caminando, eh, Bueno, mira, moviéndose de un lado al otro, pues bajo unas indicaciones ahí que le dan que no son ni concretas ni certeras, y de repente no tienes ni música porque a veces lo haces en silencio, no lo hay, entiendes, no lo hay entiendes. ejercicios, hay ejercicios vocales, hay ejercicios con música. Este, mira, cuando tú estás en biodanza, Rolando Toro hablaba de 7 poderes transformacionales. Y él decía que la biodanza desarrollaba o estaba hecha para desarrollar los potenciales genéticos, ¿ok? Y hablaba de 5 potenciales genéticos. No vamos a entrar en eso ahorita, pero ¿cómo funciona? Tú te metes en ese espacio a hacer biodanza y lo primero que te encuentras es que estás en un lugar seguro, ¿ok? Ujú, Rodeado de gente que no va a juzgarte, ujú, ¿ok? claro. Rodeado de gente que va a cooperar contigo en el desarrollo de la vivencia que se está planteando. Y esa cooperación y ese espacio seguro de no juicio, además te va de alguna manera a autorizar a hacer cosas que normalmente tú de alguna manera te sentirías coaccionado o comprometido a no hacer. De hecho, por ejemplo, mi primera clase de biodanza, la primera, para mí siempre bailar fue un problema. Yo sentía que yo bailaba mal, yo sentía que yo nunca había aprendido a bailar, no he aprendido a bailar, Como decimos no, aquí, con dos pies izquierdos. ¿ok? Pero, y entonces llegó a esa primera clase de biodanza en mitad de una formación de coaching, me dicen que vamos a conocer biodanza para empezar a conocer nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Y yo me acerco por detrás de mi profesor Omar Carrizales y le digo, no, o sea, si yo para graduarme de coach tengo que bailar aquí delante de esta gente, ya me rasparon. Ya perdí mi formación de coaching. Y Omar me responde, métete y ve a ver qué pasa. Tan sencillo como eso. Claro. Y yo me metí y fue, bueno, fíjate que lo que pasó fue que yo terminé formándome como profesor de biodanza. A estas alturas tengo 11 años de graduado de profesor de biodanza. Di biodanza en Venezuela por casi 6 años, casi 5 años. Ujú, Tengo 6 años en Italia. Aquí en Italia estudié biodanza 4 años más, ¿ok? Porque fue mágico, fue transformador. Y ese es el poder del grupo. Eh, la música te conecta con emociones y las vivencias planteadas, ajá, ok, las vivencias planteadas por los facilitadores, el permitirte vivirlas, te conectan más profundamente.
contigo mismo y te permiten descubrir cosas de ti que probablemente tú un minuto antes no sabías. Y más interesante, en la biodanza yo no te invito a reflexionar formalmente, pero después de que tú tienes la vivencia es imposible que tú más tarde no reflexiones. Y te lleva de alguna manera la biodanza a darte cuenta de que, oye, estás haciendo cosas que antes no hacías. Estás sintiendo cosas que antes no te permitía sentir. Ujú. Estás viviendo experiencias que si las vivieras fuera de la biodanza te parecería, no sé, a lo mejor tendrías algún juicio moral, pero ahora que lo estás viviendo te estás dando cuenta que no hay ningún juicio moral que tener al respecto. ¿Me explico? O Claro. sea, que esas creencias que tú tenías, sin darte cuenta, la biodanza te puso a desafiarlas, como el caso mío de bailar. Ujú. Yo tenía la creencia de que yo no podía bailar, de que yo no sabía bailar, y mucho menos si yo no sabía bailar, no iba a hacerlo el ridículo en público. Claro. Hay una vivencia de biodanza que te invita a hacerlo, el ridículo en público. O sea, para mí, hasta ese momento, la posibilidad de hacer el ridículo en público era Dios, o sea, y la biodanza, o sea, me cambió. Hoy en día, ¿ah? Rompió esa barrera. Rompió esa barrera. Me llevó al cambio y yo hasta ahora no he conocido a nadie que no haya cambiado su vida, que no haya dicho que hay un antes y un después de la biodanza. Y te voy a decir algo más. Yo una vez llevé a mi hermano a hacer biodanza. Ujú. Mi hermano tiene, tiene un problema en el coxis por una caída. Y le duele mucho la columna vertebral y le duele moverse por ese golpe que tiene en el coxis. Y yo lo llevé a hacer biodanza. Y el tiempo que le estuvo haciendo biodanza, él decía, wow, es impresionante cómo ahora sí me muevo. Cómo ahora, o sea, a nivel fisiológico, él vivió un cambio que, que, que fue consecuencia de hacer biodanza. Y he conocido otros casos iguales. Gente, personas que se lamentan de dolores corporales y hacen biodanza y descubren que en ese contexto no están o que están desapareciendo. No estoy diciendo que la biodanza sea un tratamiento terapéutico adecuado para dolores corporales, pero sí, Claro. Pero es que hay un tema importante que yo también, no te voy a decir que no lo sabía, que siempre he intuido y que siempre ha estado conmigo, que definitivamente nuestra mente y todo lo que tú decías hace rato, eh, somos, vemos imágenes y conceptualizamos y creamos desde esa imagen, ¿no? Inclusive los dolores y las enfermedades, en su, no te voy a decir que el 100% lo puedo aseverar, pero sí en un altísimo porcentaje tiene mucho que ver con algún conflicto y nuestra apreciación de ese conflicto, con algún conflicto emocional, de pensamiento, que tenemos guardado y tiene mucho que ver con eso y con nuestra apreciación y de repente, claro, te caíste y tuviste una lesión física, pero la recuperación de esa lesión física tiene mucho que ver con lo que tú piensas y con lo que tú crees y con lo que tú sientes, ¿no? es correcto. Y tu empoderamiento ante esa situación. Entonces, el cómo te recuperas de esa lesión, que evidentemente fue una lesión totalmente por una causa externa, vamos a llamarlo así, porque te aseguro que si nos ponemos a indagar, este, la emocionalidad en el momento que tuve el accidente de repente tuvo mucho que ver. Eh, pero el cómo lo afrontamos, después el cómo superamos esa enfermedad, esa lesión, tiene muchísimo que ver con lo que pensamos y con cómo nos conectamos con nuestro cuerpo desde esa Eh, emoción. Eso es correcto, Y es, eso es correcto. y es allí. Y por eso es que de repente,
un tratamiento médico para una dolencia en particular no funciona y otra situación se llama los efectos placebo, pero otra situación completamente diferente sí funciona porque tiene más que ver con nuestras creencias que con los síntomas que estamos manifestando. Es así, sí. Eso definitivamente somos como decía mi madre, cada cabeza es un mundo y creamos desde allí, desde ese mundo, ¿no? Desde ese mundo en el que nos sentimos de alguna manera cómodos, en que nos sentimos de alguna manera seguros y actuamos en una sobrevivencia desde ese ámbito seguro que está en nuestra mente. Eh, Casualmente ahorita tú que estás diciendo eso, cada cabeza es un mundo y el mundo de nuestras creencias. Justamente esta mañana viendo un video acerca de bromas, de cuestiones de ventas, Ujú, decía la persona en este video que nosotros tenemos básicamente tres impulsores en la vida. El primer impulsor es la motivación. Que, bueno, estoy motivado para lograr este objetivo. El ujú, segundo impulsor, el miedo. Si ujú, no logro este objetivo, me va a pasar cualquier cosa, así que mejor no alcanzo el objetivo. claro, Y vivimos la vida con esos dos impulsores. Miedo, motivación, miedo, motivación, miedo, motivación. Y nos olvidamos de una tercera cosa que se llama el propósito. ujú, Pero cuando nosotros tenemos un propósito, entonces nosotros somos capaces de activar la motivación. claro, claro, Y, y eso también tiene que ver con nuestras creencias. claro. El propósito nos hace responsables y nos hace disciplinados o coherentes y consistentes con nuestra motivación, porque la motivación es una montaña rusa, ¿no? En momentos podemos estar muy motivados y en otros podemos Pues, estar en la parte baja de la motivación. exactamente. Y es así. Bueno, les quiero invitar a quienes están participando con nosotros, que he visto que se han sumado bastantes personas eh, que están allí, que igualito pueden conversar, pueden preguntar, pueden preguntarle al maestro Nelson sobre Reiki, sobre biodanza, este, sobre, Sobre coaching. sobre Tú sabes que yo ahorita, Nelson, estoy un poco también con esa redimensión de ver todo desde no un solo punto de vista, sino integrando cosas, porque definitivamente puede que el Reiki, alguien vaya a una sesión de Reiki y sale relajado, sale con una visión distinta del mundo, pero llegó a su casa y tuvo un problema con su esposa o su esposo y entonces, ¿sabes? Todo aquello que lograste armonizar este, se va por tierra porque te sale una creencia que, bueno, por decir algo, tenía que venir tal persona a hacerme esto otra vez. Entonces, te atas de nuevo a esa creencia y te reconectas allí, ¿no? Entonces todo lo que hiciste de alguna manera a nivel energético, de armonizar todos tus chakras, comienza a a perderse, ¿no? Y a diluirse. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál es el trabajo de conciencia, ¿no? Trabajar sobre esa creencia. Entonces, eh, no, entonces ahí busca de repente otro tipo de terapia de la persona. Pero ¿y por qué no integrar eso? Y la medicina está yendo hacia eso con muchas nuevas tendencias de la medicina integrativa, la medicina que no son nuevas, pero hay mucha más gente practicándolo ahorita, integrar cosas más naturales, integrar otros elementos que tienen que ver con la emocionalidad. Entonces yo ahorita estoy también en esa visión más integral, ¿no? Y definitivamente cuando eso ocurre, cuando la persona logra verse como parte de un todo, se eliminan tantos juicios y se minimizan, yo no voy a decir que se eliminan, pero se minimizan tantas creencias de esas que tenemos en ese cerebro primitivo, primario, eh,
que empezamos a hacernos responsables de ella y los cambios comienzan a ser mucho más consistentes, coherentes y congruentes para afrontar la situación en el tiempo, ¿no? Y los cambios ya comienzan a ser cambios profundos y radicales. Es que, mira, básicamente, como cuando comenzamos a hablar, o sea, somos un todo integrado, espíritu, cuerpo, mente, totalidad, pero como individuos, aún un poco más pequeños que la totalidad, somos un todo integrado. No nos podemos ver separadamente, ¿no? Claro. Eh, y como tú dices, por ejemplo, sales muy relajado de una sesión de Reiki, pero entonces te conectas después con los problemas o con alguna creencia que vienes arrastrando de allí y de allá. Y yo, por ejemplo, fíjate que yo siempre he pensado, cuando tú empiezas una sesión de Reiki o cuando recibes a alguien para hacer una sesión de Reiki, lo primero es sentarte a conversar con esa persona. Ujú. Porque estás aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué te trae a que vengas a una sesión de Reiki? Ujú. Y mucho tiempo después, porque yo conocí entre el Reiki y el coaching, pasaron 6 años, pero mucho Ujú. tiempo después yo comprendí que aunque yo no sabía exactamente las técnicas del coaching, Claro, era eh, lo que estaba. era lo que estaba haciendo. Sí, ¿Ok? sí, Y, y te puedo decir que una sesión de Reiki con un buen conversatorio antes de iniciar la sesión de Reiki es mucho más efectiva que simplemente llega, como no, acuéstate en la camilla que voy a hacerte una sintonización energética. Sí, yo te hago una sintonización energética y va a funcionar, claro, pero la efectividad de la misma tiene mucho que ver con que si conversamos primero o no conversamos primero y cómo es ese plan de conversación. claro. Y así, por ejemplo, o sea, todos los conocimientos que nosotros adquirimos en ese camino de crecimiento personal nos sirven como herramienta. Por ejemplo, yo no puedo dar una clase de Reiki sin usar conocimientos de la biodanza, Claro. ¿ok? Porque me parece que son un recurso súper valioso, igual que no daría una clase de coaching sin usar herramientas de la biodanza, Claro. ¿ok? Y aunque, o sea, en teoría se supone que no debería, pero cuando yo hago biodanza, aunque no lo estoy haciendo en este momento de mi vida, pero cuando yo soy el que estoy facilitando una clase de biodanza, uso información de Reiki, uso información de coaching para plantear mis vivencias, ¿ok? Así es. Porque, primero porque las conozco, están ahí y veo la relación entre lo que está planteado allá en aquella herramienta, en aquella tecnología que me sirve para lo que estoy haciendo aquí en este momento. Y ya hemos integrado de alguna manera, yo no voy a decir que evidentemente uno ve el todo como, o ve a todos como un todo, ¿no? Que evidentemente somos humanos y tenemos nuestra, todavía nuestra dualidad, ¿no? Y que es válida. Pero sí, bueno, sabemos que existe la herramienta y podemos implementarla. A mí en los talleres de Reiki, me gusta mucho darlos a distancia porque me permite hacerlos más largos y, e ir incorporando que si bien no las presento como herramientas del coaching o no las presento como herramientas inclusive, sí me permite poner prácticas, poner ejercicios que, que le permiten a la persona conectarse mucho más con su energía, con su esencia y con sus pensamientos y con esas creencias, ¿no? Y descubrir a través de la práctica del Reiki, con una, con una, con unas prácticas incorporadas, yo hago, este, doy mandalas, pongo a hacer ejercicios de práctica de autorreconocimiento de la energía y que cada día se van sumando, entonces, y de reconocimiento de los pensamientos, de las creencias, de cómo interactúas a través en ese proceso de la formación de Reiki. De verdad que han sido maravillosas los resultados y lo que me han manifestado los alumnos, que en una semana o 10 días, que generalmente son 10 días que lo doy, porque como se dan 2 horas diarias, se va actualizando.
se van actualizando de día a día. Entonces dicen al final, tú dices, bueno, es una conexión que normalmente en un día o día y medio, no es que no se dé, pero cuesta más incorporarla. Entonces ya comienzan a verse de forma mucho más integral y eso de verdad que es muy gratificante ver. Qué bien, qué interesante. Eso me complementa lo que yo acabo de decir de que cómo integramos nuestros conocimientos todos en lo que estamos haciendo. Claro, Es cierto. claro. Y yo creo que yo creo que ese es el papel que tenemos que nos corresponde, ¿no? A quienes estamos de alguna manera entregando algo. Y de eso nace un poquito que yo en las otras sesiones, en los otros live lo he dicho. Yo estuve desconectado un tiempo de mi actividad holística y un poco ahorita quise retomarlo. Y lo primero, haciendo honra también a los principios del Reiki, fue invitar a mis maestros a estos live porque creo que tenemos uno de los compromisos, de las cosas que tenemos que hacer, es darle a toda esta gente que está en alguna búsqueda, porque ahorita creo que es un proceso energético y espiritual de mucho cambio. Estamos viviendo etapas no difíciles, pero sí complejas, ¿no? De autorreconocimiento, de reconocimiento, de reconocernos como sociedad. Y mucha gente anda en una búsqueda que es lo que tú planteabas ahorita, después de pandemia se ha incrementado, se ha dado mucho más evidente ese cambio de 180 grados y muchas personas están como en el aire, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago con todo esto? Bueno, y está dándose a veces cabezazos, a veces en esa búsqueda y hay también, por otro lado, mucha información en las redes, en los medios, de todo tipo, ¿no? Que un poco también confunden a la gente. Y yo, bueno, nada, vamos a aportar un poquito, primero haciendo una honra a mis maestros en este sentido, reconociendo lo que me han dado y segundo, que eso que me han dado a mí también de alguna manera se lo puedan dar a todos quienes se quieran conectar en este momento, ¿no? Y, y creo que ese aporte, yo creo que es momento de que todos aportemos un poquito de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que hemos dado y lo que hemos aprendido en todo este camino, ¿no? Ah, ya te volviste a congelar. No, No, debe estar la señal un poco estamos lenta. conectados. Sí, estamos conectados. ¿Me escuchas? Sí, estamos conectados. Yo te escucho. ¿Estás, Nelson? Bueno, ¿Estás? está congelado. Eh, a ver, a ver. Yo te veo, me dice que está en vivo, te escucho. Perdón, no te veo porque no te veo desde que nos reconectamos, pero sí te escucho. Ah, ok. No, pero yo te veía congelado y no te escuchaba. Ah, ok, bueno. No, que decía que no sé hasta dónde me escuchaste, pero este, que bueno, que un poco el propósito de esto, que estoy retomando actividades que me había separado un poco del holístico por situaciones personales, aunque no había dejado de dar los talleres, eh, es primero hacer una honra y segundo darle un poco de ese conocimiento, de esa información que tenemos a mucha gente que está a partir de ese cambio de 300 o de 180 grados que tuvimos post pandemia y un poco antes, porque para mí viene desde un poco antes, eh, darle un poco de esa información y de estos puntos de vista que tal vez aportan, porque mucha gente se sigue viendo separada de todo, ¿no? Del entorno, lo que tú decías, oye, ¿qué hago ahora con este trabajo que ya no resuena conmigo? ¿Qué hago con esta pareja que ya no siento que, ¿qué hago con mi vida ahora que siento que ya no resuena conmigo, ¿no? Entonces, tener una visión distinta, un poco más amplia con todos estos aportes, creo que es importante. Sí, yo creo que realmente es importante estar prestos a brindar una mano a la persona que quiere o que necesita de ayuda para cambiar de rumbo o para seguir adelante, como quiera, ¿no? Para lo que sea que una persona esté pidiendo ayuda, pero siempre y cuando lo esté pidiendo.
Eh, Sí, por claro, ejemplo, claro, eh, claro. nunca, nunca he estado de acuerdo con estar en un proceso de llamar a despertar conciencia. Pienso que cada uno de nosotros despierta a su ritmo y a su tiempo. ¿Ok? Es Pero así. pienso, sí, que de nosotros, que además, o sea, por muy despierto que yo crea que estoy, siempre me falta un paso más. Y siempre, Porque, como iniciamos, siempre es una visión personal, ¿no? exacto, o sea, yo siento que yo he cambiado, que mi vida dio un giro de 180 grados hace 21 años, que estoy en otra dirección, que estoy en una dirección más pacífica, en una dirección más espiritual, porque, te repito, todo es espiritual, pero siendo coherente con lo que estamos hablando, digo que esta es una dirección más espiritual, una dirección que me trae más paz y Más, serenidad, más. me hace disfrutarme más de la vida, ¿ok? Ujú, Y me hace ser más útil a la sociedad. Pero ujú. pienso que mi utilidad está a la disposición de, Exacto. de aquel que la necesite. Sí, por eso No, ser una vitrina, pues ser una vitrina. Bueno, hay estas opciones. Y yo creo que lo importante, Nelson, de decirle a las personas es, existe siempre una alternativa, existe siempre un camino. Y lo primordial creo que es no juzgarte y no sentirte, o sea, limitado por esas creencias. O sea, todas son cambiables porque así como son una ilusión, también son factibles de ser modificadas, de ser ajustadas, de ser transformadas. sí, claro. Y también, o sea, ¿sabes cuántas cosas nos faltan por descubrir? El mismo Bertrand Russell que te mencioné hace un rato, ese fue un ¿Ah? filósofo de los años 50 en Inglaterra. Uh-huh. Él decía que el universo de lo desconocido se aleja proporcionalmente en la medida que ampliamos el universo de lo conocido. Es decir, Claro, mientras, mientras más cosas sabemos, como decía Sócrates, solo sé que exacto. no sé nada. Solo se Una de las conoce nada. cosas que vamos descubriendo en la medida en que sabemos más cosas es que son más las cosas que no sabemos. No saber. Sí. ¿Ok? Y pienso que es igual. O sea, probablemente digo yo que estoy despierto. A lo mejor mañana descubro que realmente estoy totalmente dormido. Claro. Sí, sí, dentro de lo que, dentro de los parámetros que nos estableció esa Matrix en la que nos hemos desenvuelto, creemos estar despiertos, Exacto. creemos estar despiertos. Bueno, eh, la historia lo dirá más adelante, este, y bueno, esperemos que los aportes que hacemos les sirvan Mira, de algo a algunas personas, ¿no? A quienes eh, lo vean yo me recuerdo que una vez vi un dibujo donde estaban Jesús, Buda, Krishna, y entonces decía, a ver, ¿quién vas ahora a explicarles otra vez? sí, ¿Sabes? Algo que, que yo me imaginé en una ocasión, después de haber visto ese dibujo, que podías incluir, qué sé yo, es que no quiero ofender a nadie, pero podrías incluir a Vargas Llosa, a, el que escribió Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, o al mismo Fidel Castro, y claro, ponerlos en parte de ese combo y decir, bueno, ¿quién va ahora a explicarles otra vez cómo es la cosa? sí, ¿Entiendes? sí, Porque, ¿te acuerdas lo que yo te decía de que nada del humano me es ajeno? así es. Ok,
desde esa mirada de que nada del humano me es ajeno, yo digo, ajá, ¿y quién me dice a mí que esos personajes que en un momento dado, que a mí no me gustan, algunos sí me gustan de los que mencioné, otros no, no están ahí precisamente para que nosotros vivamos Claro, la experiencia de cruzarnos con ese personaje, aparte de que él, ese personaje, quien quiera que sea, está viviendo la experiencia de ser él, claro. pero está ahí para que nosotros a su alrededor vivamos la experiencia de interactuar Es con así, él, o con es sus así, creencias, o con sus enseñanzas. Bueno, es en así. fin, Bueno, desde las constelaciones, este, es totalmente válido, ¿no? O sea, todas las experiencias que vivimos, sean, nos gusten o no, no sean agradables o no, vienen para un aprendizaje, ¿no? mira, esto es algo yo también soy ministro de una iglesia. Y una de las cosas que decimos nosotros es utiliza todo para aprender, crecer y avanzar. Ujú. Cuando tú utilizas todo para aprender, crecer y avanzar, tienes otra forma de ver la vida. Las cosas dejan de ser problemas y se convierten en oportunidades. Y, Claro, claro, claro. y empiezas a ver quizás la luz en esas cosas en donde una parte de ti se niega a verla. Sí. Lo que pasa es que desde el ego, desde la que siempre lo tenemos, siempre tenemos algún más despierto, más activo, menos activo, siempre tenemos el ego presente, ¿no? Y tiene que ver con esas creencias, tiene que ver con esa parte racional, con esa parte del aprendizaje. Y desde el ego siempre vamos a tener alguna reacción o alguna negación o un rechazo hacia ciertas cosas, ¿no? Pero Sí, al fin de la historia, evidentemente esas cosas nos llevan a donde estamos o nos han traído a donde estamos y nos van a seguir moviendo y desde allí vemos, creo que el nivel de conciencia se puede medir desde la reacción, ¿no? Ante eso, o sea, lo tomo para molestarme, enojarme y sufrir y quedarme donde estoy, o lo tomo para observarla, lo que tú dices, crecer y avanzar, ¿no? eso es correcto. Sí. Así mismo es. No es un proceso sencillo, ¿no? Porque definitivamente eh, involucra descrear y descreer muchas cosas, ¿no? Empezar a destejer todo eso que tenemos formado, que mucho es nuestro, mucho es de nuestros padres, de nuestra infancia y mucho inclusive de mucho más atrás, que traemos allí como creencia. Bueno, Nelson, no sé qué para ti son ya Ya, las 10, ¿no? sí, las 10 de la noche, eso está por decirte, son las 10 de la noche. Bueno, gracias por esta entrevista. Me encanta que me hayas honrado como parte de tu grupo de maestros y enseñantes. No, es que, Este, eh, Estoy a tu disposición para otra reunión cuando querramos. claro, Y bueno, gracias. no, no, a ti, Nelson, por haberlo aceptado, por acompañarme en este rato y darnos tu visión desde todo lo que hace, porque no es solamente desde la biodanza, pero dejarle un poquito de información a la gente con eso, con la biodanza como herramienta. Eh, Aquí se sigue, aquí, bueno, evidentemente yo no lo he practicado más, pero están habiendo talleres bien interesantes con Xiomara Jaime, está haciendo algunas cosas con Casadoli para el público, abiertas al público aquí en Valencia y en Caracas hay mucha gente haciendo biodanza. La invitación es que a que la conozcan y se den el permiso de asistir a alguna sesión y de practicarla, porque de verdad que es un elemento que nos conecta con nuestra corporalidad y nos permite reconocernos de una forma Bueno, distinta. el que quiera buscar información sobre biodanza en Venezuela puede meterse en internet y buscar en biodanza.org.be, que es la página de ABEFABI, la Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza. E incluso ahí están todos los facilitadores que hay en Venezuela Mm. y en dónde están. Así que la invitación está abierta desde aquí, desde Italia, a que Y conozcan. es una herramienta
herramienta más, que lo reconozcan como una herramienta más, no solamente ir a pasar un rato bailando. Es una cosa bien profunda, Es sumamente profunda y transformadora. es una herramienta transformadora, es cierto, es cierto. Bueno, Nelson, agradecidísimo contigo, bendiciones. Saludos, Gracias. saludos a Giovanna, por favor, un abrazo para ella. De tu parte, Y bueno, gracias. seguimos, Saludos a seguimos. todos, a los presentes. Saludos a todos los presentes, agradecidos por estar allí. Gracias, feliz Gracias. tarde. Feliz Chao. para ti, chao. Chao, chao.